Es viernes, ya comenzó el fin de semana y hoy en Es la Hora de Opinar con Patricia Ledesma, María de Lourdes Gallardo y Eduardo Matos Moctezuma vamos a hablar del gran museo del Templo Mayor, cómo se construyó para conmemorar el 48 aniversario del hallazgo del monolito de la diosa lunar Tlacoyotzautli. Estamos aquí en el Museo de Sitio del Templo Mayor, así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. El 21 de febrero de 1978, trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro realizaban excavaciones para abrir una bóveda y colocar un transformador aquí en las calles de República de Argentina y República de Guatemala, en el centro histórico de la Ciudad de México, cuando de repente y de manera accidental golpearon una enorme piedra que resultó ser el monolito circular con el relieve de la diosa de la luna, Coyotzautli, de aproximadamente 8 toneladas y de 3.25 metros de diámetros. Gracias a este descubrimiento comenzó la historia del Museo de Sitio del Templo Mayor, donde nos encontramos hoy para hacer un programa especial con motivo del 48 aniversario de este hallazgo y para conocer cómo fue el proceso de creación de este impactante museo en sitio. Tenemos atrás de nosotros, desde luego, a la Coyotzautli, pero bueno, sin más preámbulo, saludo a nuestros 3 invitados. Primero, Patricia Ledesma, ella es directora del Museo del Templo Mayor. Patricia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, buenas noches. Gracias. De hecho, la última vez que nos vimos surgió esta idea y la hicimos realidad finalmente. Sí, pues bienvenido al museo, gracias por darnos un espacio. Buenas noches a todos y estamos aquí frente a la diosa de la luna. Con la diosa de la luna, impresionante, ¿eh? O sea, ahorita vamos a hablar más. Es una arquitectura fenomenal, espectacular, que permite ver pues la grandeza de lo que se descubrió, ¿no? Así es como yo nací ese año, entonces para mí Sí. Templo Mayor siempre ha existido. Pero, ya dijiste tu edad, ¿eh? Sí, ¿qué tal? Ya me feché. Pero para la gente que vivió ese momento Sí. hubo un antes y un después. Totalmente, yo todavía lo recuerdo, la verdad. Está con nosotros María de Lourdes Gallardo. María de Lourdes es restauradora aquí en el museo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muy ¿Cuántos bien, años contenta. llevas trabajando aquí? Ay, está muy fuerte tu pregunta, Sí. 31. 31. Y contando. Sí. Pero hice mi servicio social de la carrera, de la licenciatura aquí, así que desde 1988. ¿Tú estudiaste Gracias a- arqueología? No, yo ¿No? soy conservadora de la Escuela Nacional de Restauración Manuel del Castillo Negrete, y gracias a una, invitación del profesor Matos, vinimos aquí para la primera exposición temporal de Templo Mayor Ok. en el museo. Así que ya muchos años. No, bueno, pues gracias por estar con nosotros. Y desde luego, pues no podía ser diferente. Está con nosotros el gran maestro Eduardo Matos Moctezuma. Él es antropólogo y quien se hizo cargo del proyecto del museo en su primera etapa. Y bueno, ¿cómo no recordarlo? ¿Cómo estás? Qué gusto verte, Eduardo. Muy bien, querido Leo, y pues aquí con colaboradoras muy destacadas, ¿verdad? Arqueóloga, restauradora, que pues son presencias fundamentales aquí en el Templo Mayor. Bueno, yo te quiero decir que yo sí recuerdo cuando era chavo, de cuando se hizo el descubrimiento y tú salías diario en los noticieros de Televisa con Jacobo Zabludowski haciendo pues una actualización de cómo iba, y acá está la diosa enfrente de nosotros. Me siento realmente muy emocionado, Eduardo, ¿no? Fíjate que fue interesante porque quiero comentarte que para meterla aquí Sí. se hizo primero una base, está montada en una base de Sí. acero, Sí. y hubo que trasladarla en un vehículo especial en estas calles que son muy estrechas hasta traerla a un costado, al costado sur del museo, que habíamos dejado un boquete abierto para subirla con poleas Sí. y luego aquí adentro jalarla hasta este lugar. O
sea, fue toda una odisea, misma odisea que se repitió años después con la Tlaltecutli, con la diosa que está de la aquí tierra, abajo. la que está ahí abajo. Es que es impresionante. Ahorita vamos a poner también escenas sobre eso, pero uno se puede, pues de alguna manera, ver desde este balcón, ¿no? Asomarse, y es la grandeza de estas dos diosas. Dos damas de la tradición mexica. Sí, sí, ¿no? ambas, sí. Ahora, esta tiene una grieta. Sí. ¿Así la encontraron? Sí. Al momento, mira, te hago el relato rápidamente. Sí. Corría el 21 de febrero de 1978. Sí. Y en la madrugada, fíjate, en el turno de la madrugada, un grupo de obreros de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro estaban trabajando aquí en la esquina de Guatemala y Argentina, sí. pleno centro histórico. Y de repente pegan con una piedra que les impide el paso. La limpian un poco, el lodo le quitan y se dan cuenta a la altura del rostro y del penacho que son relieves. Sí. Entonces, fíjate nada más, deciden suspender el trabajo y al día siguiente dan aviso al Instituto de Antropología. Esa actitud es maravillosa, porque en vez de con la rompedora claro, esa, no, romper y seguir, conectar sus cables y irse, pues no. Y al día siguiente llegaron 2 pasantes que mandaron de rescate arqueológico de Lina para que dieran fe de qué se trataba aquello. Y vinieron, por un lado, Raúl Arana, por el otro, Rafael Domínguez, que por cierto, Domínguez es el primero que hace un dibujo de la Coyolxauhqui. Se dan cuenta de la importancia y avisan a Lina. O sea, escarban más. Sí, bueno, hasta ese momento ven que los relieves sí son importantes. Sí. Se dan cuenta que la parte que se ve muestra lo que sería una circunferencia de 3 metros con 25 centímetros y avisan a Lina. Y la ley, que todavía está vigente, permite que Lina, como responsable de las obras arqueológicas, mantenimiento, etcétera, etcétera, pueda suspender el trabajo de Luz y Fuerza. Y empieza el proyecto Templo Mayor, ¿no? Así es. ¿Se sabía que la diosa de la luna estaba en el Templo Mayor? No, de hecho fue una gran sorpresa. Ya había restos de la propia pirámide que había encontrado don Manuel Gamio en 1915 y se había dejado una pequeña esquina. Sin embargo, es muy difícil entender qué tipo de edificios nos enfrentamos aquí en el centro, porque finalmente la sociedad mexica fue destruida, la ciudad prehispánica fue derruida y hay muy pocos elementos. Entonces, si bien se encontró una esquina, era muy difícil decir, este era el Templo Mayor. O sea, aquí, si no mal recuerdo, pues había fritangas y eso, ¿no? Había unas vecindades y unos exacto. edificios modernos ya muy deteriorados, pero de todas maneras es muy difícil trabajar en el centro. Hay que cuidar mucho el patrimonio, el entorno y también obviamente salvaguardar la dinámica propia social del espacio. Pero entonces no se sabía que la diosa, que la Coyolxauhqui estaba aquí en el Templo Mayor. No, de hecho nunca nos esperamos los hallazgos que encontramos. Tlaltecutli también fue una sorpresa para nosotros cuando se encontró. Ok. ¿Y cómo es el elemento de la restauración? Cuéntanos. Pues quizás lo relevante que aquí hay que decir es que el proyecto arqueológico contempló la parte de conservación desde su inicio. Okay. Entonces, eso hizo que el trabajo interdisciplinario se diera desde el momento del hallazgo. Bueno, no desde el momento, un poquito después desde el hallazgo. Y alumnos de la Escuela Nacional de Conservación vinieron, especialistas también, vinieron a revisar este primer hallazgo. Sí. Y quizás como esa concepción hizo que los conservadores y otros especialistas, no solo conservadores, participaran activamente en los equipos que tomaban decisiones. Entonces, pensemos, 1978 era otro momento de la conservación, los plásticos, todos los polímeros eran como la promesa. O sea, ha cambiado mucho la tecnología. Muchísimo, pero no solo en conservación, también en arqueología, en métodos de excavación, en métodos de registro. Y pues se establecieron los trabajos de conservación in situ, se llaman, cuando son en el lugar del hallazgo, y pues se diseñó todo un sistema para dar esta atención en un primer momento durante el tiempo que
que la Coyolxauhqui y otros hallazgos estuvieron en el campo, y después proteger todo este camino que mencionaba el profesor para traerlas al museo, para todos los análisis y estudios que se hicieron posteriormente y hasta lo que ustedes pueden ver en este museo, donde tenemos hallazgos con mucha frecuencia. ¿Cuándo es que se decidió hacer un museo en sitio? O sea, que dijeron, bueno, estamos encontrando todas estas cosas y va a tener que haber un museo. Fíjate que yo alguna vez le pregunté al profesor Matos, ¿usted se imaginaba que iba a encontrar tanto? Porque finalmente Coyolxauhqui fue un espacio bastante acotado y fue gracias a la gestión del profesor que se logró adquirir el predio y comenzar este gran proyecto, que seguramente fue una aventura nada fácil. Sí. Y cuando el profesor comienza a encontrar los restos del edificio, pero además los objetos, es cuando se decide construir un museo. Normalmente las piezas grandes o muy importantes terminan en el Museo de Antropología. Sí, allá en Reforma. Es el corazón de la arqueología. Sí. Pero cuando el profesor empezó a encontrar objetos, dijo, no, esto se tiene que quedar aquí, porque además, si se van los objetos, pierden el contexto, que para nosotros es muy importante. Entonces diseña un equipo de especialistas para entender cómo funcionan todos los objetos, porque además están relacionados. Casi todos se encuentran en algo que se llaman ofrendas, una especie de depósitos rituales, donde hay una serie de objetos. Imagínate, esta concha, madera, tela, semillas, cerámica, hueso, cobre, pero todo en el mismo espacio. Entonces ahí es cuando entran ellas, porque dicen, bueno, a ver, no me toques esto, porque si mueves esto se rompe lo de abajo. O esto ya se oxidó y entonces se está manchando acá, entonces hay que... Todos esos detalles tan difíciles de trabajar tienen que entrar de la mano arqueólogo con restaurador, porque a nosotros como arqueólogos lo que nos interesa es entender por qué pusieron primero una cosa, que esa es la tesis de licenciatura del que ahora es el director del proyecto, Leonardo López Luján. Ok, entonces tú eres el que dijiste, tiene que haber un museo en sitio. Sí, mira... ¿Y que fuiste a convencer al presidente o al...? No, fíjate que... Digo el presidente porque sé que el presidente estaba involucradísimo en esto, bueno, ¿no? El presidente López Portillo. Él vino por lo menos en 8 ocasiones. Fíjate, yo recuerdo, sí. Venía a ver cómo iba. Además le gustaba a López Portillo el tema arqueológico, Él había escrito un libro sobre Quetzalcóatl. Sí. Pero... Aparte del libro, lo importante es que sí se tuvo el apoyo federal a través del INAH, que es la institución correspondiente. Pero me interesa comentarte algo del aspecto académico. Desde un principio, cuando don Gastón García Cantú me dijo, usted va a ser el que va a dirigir este hallazgo. Él era el director del INAH. Él era el director del INAH. Y entonces... Inmediatamente pues, me puse a trabajar a ver a quienes invitábamos a que colaboraran y demás. Desde un principio se pensó en, como ya lo dijo Lourdes, pues invitar a otra sección del INAH, que es precisamente la Escuela de Conservación y Restauración Manuel del Castillo Negrete. Y entonces contar, y fíjate, di una instrucción, me acuerdo desde el principio, quizá no lo sepan ellas, pero... le dije a mis arqueólogos y cuando llegaron los restauradores, quiero que siempre que se vaya a trabajar, por ejemplo, una ofrenda de las que explicaba Patti, estén hombro con hombro el restaurador o la restauradora y el arqueólogo o la arqueóloga. Tienen que estar para ver en qué condición viene el objeto, si es necesario intervenir ahí aplicando algún producto o algo, si se puede retirar, para darle un tratamiento posterior, en fin. Ellos tienen la palabra en ese aspecto. A nosotros, como arqueólogos, lo que nos toca, claro, es excavar, que debe ser con un rigor enorme, y también interpretar todo aquello. Pero gracias... ¿Interpretas en el momento en que vas haciendo? O sea... No, por lo general tienes que analizar, tienes que estudiar los contextos, como decía Patti, para ver qué significado tienen, qué simbolismo están expresando. Y eso es importantísimo. Y para eso, además, hice que el proyecto fuera multidisciplinario. ¿Qué quiere decir eso? Que participaran, por ejemplo, los especialistas de los laboratorios de prehistoria del INAH, donde hay geólogos, donde hay químicos, hay botánicos. Y entonces, desde un principio, tuvimos biólogos que iban empezando a analizar el gran bestiario, el gran, ahora sí que animalerío que iba saliendo en las ofrendas. Imagínate serpientes, águilas,
perros, cánidos. ¿Seres humanos? De pasadita, cráneos sobre todo. ¿Sí? Sí, cráneos. Y eventualmente también seres, esqueletos completos, ¿no? Entonces, era todo un equipo que iba avanzando poco a poco la interpretación y demás, ¿no? Entonces, pues, al momento actual en que estamos, fíjate, a 2 años de cumplir el medio siglo de existencia. Híjole. Nada más quiero darte un dato. Felicidades. Quiero darte un dato. Hasta el momento se han publicado, según análisis que ha hecho un colega arqueólogo, 1.300 publicaciones entre libros, tesis, artículos, catálogos, que Pati ha puesto mucho empeño en eso, catálogos de exposiciones, guías, reseñas, en fin. O sea, es que yo creo, no equivocarme, que es el proyecto que más producción ha tenido en cuanto a dar a conocer el conocimiento, que eso también es muy importante. No, totalmente. María de Lourdes, cuéntanos de la pieza que tenemos aquí atrás, que o sea, no sé si se llega a captar la magnificencia de lo que tenemos aquí atrás. Cuéntanos. Pues mira, te podría contar como varias versiones. Sí. A tantos años de estar trabajando aquí, es una enorme emoción ver la maestría técnica que se puede observar en la talla de la piedra. O sea, ¿agarraron los mexicas una piedra enorme? No, fueron a buscar una cantera, seleccionaron un monolito, lo pretrabajaron. Imagínense todo el trabajo que implicó concebir, diseñar una pieza así. ¿De qué siglo es? ¿Se tiene idea? Finales de lo mexica, digamos, más o menos corresponde a lo que llamamos la etapa 4B, es decir, 12, siglo... 13. No, 1440. Sí, más o menos 1450, 60, por ahí. Ok. Entonces, concibieron esta enorme escultura en donde se necesitaban no solamente los conocimientos materiales para ejecutarla, sino todo el conocimiento simbólico para representar y la maestría técnica para elaborarla. O sea, son muchas cosas conjuntas, no en esta pieza, particularmente en esta, pero lo vemos replicado en muchos de los Es que yo la veo y veo una gran tecnología. Déjame ponerlo así. Y estamos viendo la pieza no como fue en sus inicios, no como fue cuando recién estaba elaborada, porque los análisis de la superficie y, por supuesto, los registros muestran que estuvo policromada. No que estaba como la encontramos en este momento, porque ustedes tienen que imaginar que estuvo enterrada durante muchísimos años, sufriendo los embates del subsuelo. No, es increíble que se haya mantenido así. Y aún así se pueden observar zonas que tienen policromía. Lo que es muy interesante de esos datos que los arqueólogos y los científicos nos dan es que es posible reconstruir el patrón de la paleta cromática de las esculturas, a pesar de que a simple vista no se puede apreciar. Pero entonces encontraron, digamos, la cantera, la piedra, la tallaron. La pretrabajaron. La trajeron al Templo Mayor, que haberla traído también haber sido... 8 toneladas. Pues imagínate, y no había grúas en aquellas épocas, ¿no? O sea, no. La trajeron y aquí la acabaron, digamos. Pues, aquí en el Templo Mayor, ¿no? ¿O no? Pues no sé si lo podríamos afirmar como aquí. Sí. Todo parece indicar que aquí. Pero obviamente esta pieza reviste un trabajo de valor incalculable, estético, material, arqueológico, de conservación también. Es así, muy emocionante, vuelvo a decir, pensar que esto dio pie al proyecto que tiene, no sé, profesor y Pati, si estoy en lo cierto, el proyecto que tiene más continuidad dentro de Lina. Y eso se nota en ese equipo inicial y después los que nos incorporamos después, que tenemos esa misma directriz. Entonces, tiene como muchas implicaciones, particularmente para mí, porque también podemos ver la evolución de los procesos de conservación, por ejemplo. Desde el momento del hallazgo hasta lo que hacemos ahora. Pati, ¿quién era la diosa de la luna? Coyolxauhqui era la hermana del dios patrono de los mexicas. Cada grupo, cada pueblo, cada pueblo tenía como
un dios que los protegía, que les daba la identidad, que les daba incluso A ver, si no mal recuerdo, las dos pirámides, una era de Huitzilopochtli, la otra de Tlaloc. Exacto, okay. exacto. ¿Y la Coyolxauhqui estaba en la de Huitzilopochtli? Estaba en la sección de Huitzilopochtli porque ahí se resuelve un mito. Casi todos los templos en el mundo, no solamente en los prehispánicos, los católicos, los budistas, están representando espacios sagrados. Con la arquitectura, es una arquitectura distinta cuyos detalles te van dando como las pistas de dónde te encuentras, ¿no? Si estás en una iglesia franciscana, por ejemplo, pues seguro te encuentras los nudos del cordón, los santos los simbolismos, también. claro. Y lo mismo pasaba en Templo Mayor. Entonces, todos los espacios, el profesor fue poco a poco haciendo los descubrimientos, fue encontrando, por ejemplo, unas cabecitas de serpiente en los paramentos, porque estaban simbolizando que era el Coatepec, el cerro de la serpiente, que de acuerdo a los mitos era donde vivía la mamá, Coatlicue, que de acuerdo al mito un día estaba barriendo, cae una bola de plumas del cielo, lo guarda en su pecho y queda embarazada. En esa época el adulterio estaba castigado con la muerte, entonces cuando Coyolxauhqui se entera que la mamá está embarazada, decide hacer justicia y matarla. Coyolxauhqui es la luna, es la representante de las fuerzas obscuras, de las fuerzas que se anteponen al sol. Entonces lo que estamos viendo en este mito es una recreación dramática de esta batalla eterna entre el sol, las fuerzas del sol y las fuerzas de la oscuridad. Obviamente nosotros somos hijos del sol, nosotros somos hijos del día, de la luz, y en esta batalla Coatlicue da a luz a Huitzilopochtli, pelea con la hermana y al final pues la mata, ¿no? La sacrifica, la avienta desde lo alto del cerro y ella termina yaciendo a los pies del cerro. Entonces lo que estamos encontrando es precisamente la silueta de una mujer que está desmembrada, que está vencida, es una diosa por la ropa, el penacho que trae, largo penacho, el cabello largo. Ahorita que decía Lourdes, por ejemplo, eso fue muy interesante cuando ellos empezaron a descubrir los colores. ¿De qué color crees que sea el cabello de Coyolxauhqui? No, pues ni idea, no sé. ¿Negro? Negro como pues la noche, exacto. Sí. Negro con unas plumas aquí representando las estrellas, ¿no? Sí. Y cuando el profesor la encuentra, empieza a ampliar la excavación, encuentra a Coyolxauhqui, encuentra unos escalones, del otro lado la esquina que había encontrado don Manuel Gamio y dice, este es el Templo Mayor. Hasta ese momento se puede identificar que ese era el Templo Mayor, porque como te decía, si teníamos una esquinita y no había manera de identificar si era el Templo de Xécatl, el Templo de Tezcatlipoca, había muchas alternativas, ¿no? Hasta que el profesor no empieza a ampliar la excavación y a identificar y entender el patrón arquitectónico es cuando dice, señores, estamos frente al templo, a los restos del Templo Mayor. Eduardo, cuéntanos de esa revelación, de la revelación de que dices, esta es la Coyolxauhqui. Bueno, fíjate que hay una cosa aquí interesante. Este mito que nos ha relatado muy bien Patti es la versión, que yo creo que es muy atinada, de un gran investigador alemán, que es Edward Seller, que era un gran mesoamericanista, especialista en religiones, y él da esa versión que en muchas religiones aparece, esta lucha diaria. Sí, de la oscuridad, la luz, claro, la dualidad esa. Sí. ¿No? Y entonces, el hecho es que no fui yo quien la identificó, fue un colega, Felipe Solís, que era especialista en mexicas y que era curador del Museo Nacional de Antropología. Y él vino y me lo comentó, me dijo, fíjate que por los atributos es Coyolxauhqui. Y entonces, claro, cuando se dio a conocer esto a la prensa, pues todo el mundo se puso a buscar porque era una diosa que hasta ese momento era secundaria. Sí, no se oía. Exacto. No. Y de repente pues sale la diosa guerrera, además ataviada para la guerra y todo. Y Huitzilopochtli, pues el dios solar de la guerra, que usa un arma especial que se llama la Chiucoatl, que quiere decir serpiente de fuego, que yo he interpretado, no te creas mucho de mis interpretaciones, pero he interpretado como que es que al parir Tlaltecutli, la otra diosa, que es la tierra, al parir al sol que está girando, digamos, ¿verdad? Lanza el primer rayo, el rayo solar, que es el que empieza a cubrir
a la luna, a las estrellas, a la noche, y trae la luz a través de ese rayo solar, que es una serpiente. Sí. En fin, el hecho es que ha dado pie para que podamos o sea, pero déjame conocer. Preguntarte, el alemán que Zeller, mencionas, Edward Zeller, Zeller. ya sabía que había una deidad Sí. llamada Coyolxauhqui, Sí, que había visto ¿dónde? En códices, lo había leído en Sagún principalmente. ok, o sea, en los conquistadores, Sí, digamos. Okay. el Fray Bernardino, Sí. ¿verdad? El franciscano traía ya el mito de la lucha, aunque también aparece ya después, del siglo XVI, algunas escenas en que la cabeza de la diosa está a media ladera del cerro de Coatepec, ¿no? Sí. Y Huitzilopochtli triunfante, en fin, ¿no? Entonces él, que era un conocedor formidable, da esta interpretación que yo veo muy interesante. Qué muy bárbaro. factible. Y Solís te dice, yo creo que es la Coyolxauhqui. Sí, Solís dice, mira, en base a lo que ha dicho Zeller y todo, y lo que aparece en las fuentes, no me cabe duda que es Coyolxauhqui. Y a partir de ahí que, o sea, viene Pues la ya. discusión académica, digamos. Supongo, Bueno, sí, ¿no? sí, claro, porque no faltó alguien, ahí algún antropólogo, que dijo, no, yo creo que es Coatlicue. Pues no, Coatlicue tiene otras características, ¿no? Coatlicue, que hay una, en la antropología hay una Coatlicue, ¿no? Correcto, esa Sí. que apareció en 1790, el 13 de agosto Sí, de sí, 1790. La que enterraban y desenterraban. Esa, que la Que nos traía contaste, y la iban. sí. Bueno, Ajá. y entonces, claro, ya a partir de ahí intervienen investigadores de primer nivel como Alfredo López Austin, Sí. que por cierto da una versión en prosa del mito sobre Coyolxauhqui, porque ya León Portilla había dado una, pero estaba poetizada en cierta forma. Ok. Y López Austin la da ya en prosa, que es como aparece este relato, ¿no? Bueno, el hecho es que, pues, imagínate, ya en ese momento ya es noticia mundial, ¿no? Claro. Y allí el interés de Jacobo Zabludowski, en que diario nos mandaba Virginia Lemaitre. Sí, yo sé, Aquí. con el gran olfato periodístico. Sí. Es que sí fue un gran acontecimiento, totalmente, ¿no? Sí. Además, como tú dices, finalmente se supo que estaba el Templo Mayor aquí, ¿no? Claro. Gamio ya lo había intuido en 14, cuando él excava, Sí. como lo relató ella, que por ciertos hallazgos mínimos, plantea que es el Templo Mayor. Sí. Entonces, y también Alfredo Chavero, un diputado de la época de don Porfirio, dice, no sabemos dónde está el Templo Mayor, pero en la confluencia de la calzada de Iztapalapa, de la calzada de Tepeyac y la de Tacuba, ahí debe estar. Y ese es el lugar. Esta es la Sí, confluencia de... esta es la confluencia donde se encontrarían. Ajá. Y ahí, claro, y en el centro, el Templo Mayor por la importancia y relevancia que tenía para el mexica, ¿no? Déjame, tengo que hacer una pausa y te quiero hablar también de la otra pieza, Sí, impresionante cómo la encontraron. Sí. Por cierto, esa sí está más policromada, o sea, esa sí se le ven los... Y además está más grandota, ¿no? 4 metros por lado, 3 y pico por el otro, pero digamos, casi 4 metros de lado. Sí. O sea que sí. No, bueno, déjenme, hacemos una breve pausa. Estamos teniendo una conversación muy interesante, nada menos que en el Museo del Templo Mayor. Estamos increíblemente aquí atrás de la Coyolxauhqui y regresamos en un momento más. Bueno, estamos teniendo un programa especial en el Museo de Sitio del Templo Mayor, aquí en el Zócalo capitalino. Créanme que yo estoy muy emocionado. Vale mucho la pena que venga a visitarlo. Patricia, tú que eres la directora, dinos, está abierto de martes a domingo. Exacto. O sea, los lunes cierra, Ajá. ¿no? ¿Y de qué horas a qué hora? Que no nos vamos de vacaciones, es el día que hacemos la limpieza de los No, espacios. sí, claro. Estamos abiertos de 9 a 5 de la tarde. De 9 a 5 de la tarde, tiene un costo mínimo, ¿no?
Sí, tenemos un costo preferencial para mexicanos, Sí. para personas de la tercera edad, niños, maestros entran gratis, gente Sí. con credencial de INAPAM también es gratuita la entrada. Pero vale muchísimo la pena, de verdad, le recomiendo mucho. Si usted vive aquí en la Ciudad de México, dése una vuelta. Si viene del interior de la República, no tenga dudas que es uno de los grandes lugares a visitar aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo cuántos recibes? ¿Cómo cuántos? Dependiendo de las fechas, Sí. pero al año estamos recibiendo unas 600,000 personas. Fíjate, o sea, sí viene la gente. ¿Y hay guías? Tenemos Sí. servicio gratuito, es parte de los trabajos del instituto y de hecho es un tema que el profesor siempre ha insistido, que si no estamos pendientes de comunicar todo lo que estamos encontrando, no sirve de nada. No, totalmente. Y Sí, tenemos un grupo muy fuerte que desde que él empezó, yo me acuerdo mucho porque algunas de las personas ya más grandes me platican con mucho cariño que el profesor, él daba las visitas guiadas y él capacitó a todos estos guías. Ujú. Ahorita ya tenemos a los hijos de esos guías ya también dando visitas guiadas. Es algo muy bonito, como el vínculo generacional que se desarrolla, y las visitas son gratuitas, nada más escríbanos un correo y se piden, se programan. Muy bien. Y las dos piezas, digamos, magistrales, las joyas de la corona son la Coyosauhtli y La Tlaltecutli. la Tlatelcuhtli. Nunca me sale. Tlaltecutli. Tlaltecutli. No me sale el nombre. Déjame preguntarte, Eduardo, porque me quedé con la idea de la grieta de la Coyosauhtli. Dime. Sí, fíjate que cuando se excavó por el equipo de Sí. rescate arqueológico originalmente, ya estaba rota. Sí, estaba rota, Pero- tiene una grieta. Sí, exacto, que la parte casi a la mitad. Sí. Pero estaba a 1,90 o 2 metros de profundidad. Sí. Nada más que en esa calle pasaba el tranvía. Todavía yo lo conocí. Sí. ¿Un Pasaba el tranvía tranvía- elevado o el de No, la no, calle? en la calle, en la calle. Ok. Ahí estaban los rieles, pasaba Sí. el tranvía y entonces pensamos que la vibración pudo Claro. haber provocado el rompimiento, ¿no? O algún movimiento telúrico, algún temblorcito también, también. ¿no? Que aquí No faltan, No no faltan, no, exacto. Déjame preguntarte sobre la otra gran pieza de esta diosa que no se me queda el nombre. Sí. Tlaltecutli. Tlalte, o sea, tierra. Tlaltecutli, ok. El tlal y el Ajá. tecutli, que es hombre-mujer, es masculino, femenino, hombre Sí. o mujer, ¿no? ¿Esa cuándo la descubriste? Mira, ese no la descubrí, bueno, yo era el coordinador Sí, general claro, del claro. proyecto, pero fue el equipo de salvamento que tenemos aquí adentro y que, por ejemplo, es un arqueólogo que acaba de fallecer, Gabino. López Arena. Sí, López Arenas. López Arena. Él fue el que se percató. Se veía el perfil nada más, estaban haciendo un corte aquí enfrente Sí, sí. que se les había indicado para excavar en ese predio frente al Templo Mayor y de repente vio el corte, ¿verdad? Y entonces ya se detuvo el trabajo, lo detuvimos y Sí. pues a empezar a excavar. Allí le encomendé la labor a Leonardo López Luján Ok. para que él interviniera con su equipo y pudieran pues ir viendo a la diosa. Tú preguntabas por qué se encuentra, digamos, con mayor policromía conservada. Sí, sí, Y es que es impresionante, sí, ahí sí. sí hay muchos colores. Pues gracias a los restauradores, porque allí intervinieron para ir cuidando, no precipitarse ni quitarle toda la tierra, dejar una pequeña capa, para ya luego trasladar los 4 fragmentos, está fragmentada, ¿verdad?, a un taller aquí enfrente también, y allí ya María Barajas, en fin, varios restauradores intervinieron para ir limpiando, imagínate, un año de ir limpiando Con el polvito, pincelitos, con ¿verdad? pincel, ella sabe mejor todo eso, hasta que, pero además, no solo eso, sino que hay que aplicarle, como se le aplicó también a Coyolxauhqui, algún producto, ¿no? Sí. Quiero contarte rápidamente por qué son importantes estas personas y Sí. para mí lo fueron y lo son. Yo trabajaba en Teotihuacán mucho antes de todo Sí, esto, sí, yo era sí. un jovenzuelo. Y de repente encontramos en el Palacio de las Mariposas en Teotihuacán un bloque en el que veíamos que había varias vasijas, ¿verdad? 2 por lo menos. Y entonces sacamos el bloque de tierra completo y se lo mandamos a los restauradores, que eran don Manuel Gaitán, Tomás Surián, tú ya lo has de haber conocido.
Y entonces, sus profesores. oh sorpresa, ¿verdad? Y les digo, bueno, ¿cómo van las 2 vasijas que les mandé? Pues no, profesor, son 3. Yo dije, no, si estos hacen la magia de encontrar una pieza más, pues que vengan ahora. Ya luego, el Templo Mayor, pues fue una ayuda invaluable la que han prestado aquí. A ver, cuéntanos de la restauración de Tlaltecutli. Bueno, a ver, lo que es muy relevante aquí es decir que en 2006 que se hace este hallazgo, ya se contaba con un montón de experiencia acumulada en conservación. Como les decía, esto avanza muchísimo, no solo para conservación. Entonces, teníamos las experiencias previas con la misma colección y eso es algo que hace súper valioso este proyecto, porque ha servido también como un laboratorio. Al ser un proyecto tan extenso, hemos podido ver el comportamiento de los materiales, qué ha dado resultado, qué es mejor. ¿Materiales qué hablas? Materiales para conservar, diré. ¿Plástico? Algunas sustancias que usamos para darle mejor estructura, que se haga posible. O sea, son químicos, digamos. Son sustancias químicas en general, sí, pero una cosa es lo que encuentran los arqueólogos y otra cosa es lo que encuentran los visitantes en las vitrinas. Sí. Hay todo un trabajo atrás para hacerlos accesibles. Sí. Entonces, en el 2006, volviendo a tu pregunta, pues ya se sabía de la importancia, se sabía de lo delicado que es la policromía, a pesar de estar puesta sobre la... No, pero es un milagro que se hayan mantenido los colores en tantos siglos. Y también es un milagro que se hayan mantenido desde el hallazgo hasta acá. Y eso, como lo dice el profesor... ¿Por qué? Porque cuando los descubres, el sol los puede atacar, digamos. Hay una serie de condiciones que hay que cuidar para que los materiales no sufran cambios demasiado drásticos. Entonces aquí no solamente son las decisiones técnicas, las decisiones administrativas para, como dice el profesor, mandar a construir un taller de restauración alterno, donde fue un taller de tránsito. Las labores las coordinó, como dijo el profesor, una de nuestras compañeras, María Barajas, que ella sigue trabajando aquí y quizás una de las cosas que yo quisiera resaltar es que el trabajo con las piezas que ustedes ven, con Coyolxauhqui, con Tlaltecutli y las demás, nunca paró. O sea, la conservación no se terminó en el hallazgo. Incluso ahora estamos por recibir a unas personas de la UNAM que vienen a hacer estudios, que coordina, como les digo, María, sobre Tlaltecutli, porque se sigue haciendo una limpieza cuidadosa, se revisa todo, se está monitoreando constantemente, y eso no solamente para estas 2 enormes piezas en cuanto a volumen, por supuesto, calidad y valor. Claro. Toda nuestra colección, tanto en exhibición como en investigación y almacenamiento, tiene procesos de conservación constantes. O sea, aquí hay, como en el Museo de Antropología, bodegas con piezas que no son exhibidas y que están restaurándolas. Quizás no todas las estamos restaurando. Sí. La mayor parte de las piezas en nuestra colección ya recibieron el primer tratamiento de conservación. Pero la conservación no acaba ahí, ¿eh? Hay que estar haciendo revisiones, monitoreos, ver cuál es el comportamiento de las piezas en el tiempo y en sus contextos actuales. Y también hay que mencionar que gracias a la importancia de este museo, hay una considerable parte de nuestra colección que sale a exposiciones a otros museos nacionales e internacionales. ¿Sigue la arqueología acá en el Templo Mayor? Claro. En este momento que nos estás entrevistando, Leonardo López Luján está excavando con su equipo aquí frente al Templo Mayor, y también Raúl Barrera, ¿no? ¿Y siguen descubriendo cosas? Siguen saliendo una cantidad. Y acuérdate que estamos ahora sí en el centro de Tenochtitlán, de la gran Tenochtitlán. Entonces, claro. Y claro, todo lo que vemos aquí era ofrendamiento para los dioses, ¿no? Entonces, pues sigue saliendo cosas. Lo que dijeron... ¿Puede salir otra gran pieza así, crees? Puede ser. ¿Sí? Sí. O sea, ¿sí lo sospechan? Puede ser que sí salga. Pero fíjate una cosa, algo que decía Lourdes. El valor de un objeto en arqueología es el contexto, porque nos da una información relevante, pero también lo que nos indica ese objeto, que puede ser simbólico, la materia prima en que está hecho, en fin. Entonces, el valor para la arqueología es
digamos, lo que nos comunica estos materiales, ¿no? Yo por ahí dije alguna vez que la arqueología no busca tesoros, busca respuestas, ¿no? Y entonces, pues eso es muy, muy importante. Sí, ahora sí, ¿no? Son tesoros. De pasadita también. No, bueno, es que ver una cosa así. Tesoros ¿no? históricos, arqueológicos. Sí, claro, que hablan del pasado, Claro. de lo que fue la Gran Tenochtitlán, de lo que fue la cultura mexica, ¿no? Claro. Para bien y para mal, ¿eh? O sea, Sí, no, sí, no, sí. digo, De porque acuerdo. hay mucha controversia de Sí. que, ¿no? Pues digo, fueron un pueblo al final, ¿no? Sí, claro. Muy civilizado en términos de las cosas que podían hacer, cosas como esto, ¿no? Pero además, fíjate, trabajadas, por ejemplo, estas, con piedras, con otras piedras y con determinadas técnicas, ¿no? Sí. La arena como abrasivo, etcétera. O sea, no había instrumentos de metal para poder trabajar eso. Ah, eso es un buen punto. O sea, no había cinceles No, bueno, había de piedra. de piedra. Una piedra más dura, entonces iban pegando. Pero está más Imagínate, difícil. ¿no? No, sí, claro. Déjame, voy a hacer una pausa y te quiero preguntar también qué otras cosas se pueden encontrar en el Museo de Sitio del Templo Mayor. Regresamos en un momento más. Bueno, estamos teniendo un programa fantástico aquí en el Museo de Sitio del Templo Mayor. No se lo pierdan, de verdad. Y le quería preguntar a Patricia Ledesma, ella es la directora de este museo, además de estas dos damas enormes, fantásticas, conmovedor, se conmueve uno, ¿no? Cuando ve una pieza así. Sí. ¿Qué otras piezas se pueden encontrar en el museo? Yo creo que hiciste una reflexión muy interesante y tiene que ver sobre que no son cualquier cosa los objetos que están aquí. Sí. Son objetos que apantallan. Y yo Sí. creo que desde la propia época mexica, todo lo que está aquí estaba diseñado para que no se te olvidara nunca que habías venido a Tenochtitlan. Claro. No hay que olvidar que esta era una gran metrópoli y que estamos en el centro, es decir, no estamos en una parte periférica o en un área habitacional, estamos en el mero espacio aquí era religioso. el mero, claro, Y tenían clarísimo ellos que era un lugar donde demostraban su poder. Claro. Demostraban el Claro, poder, demostraban claro. las victorias. Sí, sí, sí. Y la idea era que la gente que venía no se olvidara nunca de que Sí. estaba en Tenochtitlan, ¿no? Y de quién mandaba también, ¿no? ¿Cualquier mexica podía venir al Templo Mayor o estaba confinado a los sacerdotes, a las élites? Era un espacio religioso, calculamos que estaba la extensión es de 3 cuadras a la redonda, y para eso se diseñó este segundo proyecto arqueológico que ya mencionó el profesor, que está a cargo de Raúl Barrera, porque Sí. nos dimos cuenta que esto es importante, pero también hay otros edificios religiosos alrededor que nosotros, que somos los especialistas de los mexicas, tendríamos que estar trabajando, y para eso está Raúl. Se ha calculado que son 3 cuadras a la redonda donde había puro edificio religioso y administrativo, y era como el corazón de la ciudad. Pero sí podía venir, digamos, la gente a ver a los templos. Sí, en determinados momentos Subir no puedes creo que venir. no, ¿no? Subir era así. Imagina que es como una iglesia, entonces el Sí. templo mayor era como el altar de las Ok. iglesias. Nosotros podemos estar en la parte de las bancas, en Y el lo que coro, querían era demostrar la magnificencia, digamos, ¿no? del lugar, ¿no? como todos los seres humanos. Claro, así. Y entonces lo que empezamos a encontrar como arqueólogos son precisamente estos restos, que además tiene que ver con las muestras hacia afuera, pero también hacia lo divino, Claro. porque estamos en el espacio religioso. Entonces aquí las ofrendas son ese regalo que se le da a los dioses a cambio de que ellos sigan su trabajo. Era una religión Claro. un poco de contractual, por así decirlo. Sí. Entonces a los dioses no les vas a dar cualquier cosa, Sí. les vas a dar lo más precioso, lo más Claro. valioso, los materiales más difíciles de conseguir, y algo también muy importante que mencionaste, estos objetos, y lo mencionó el profesor, no se hicieron de manera fácil, no es algo que tú hagas desechable, que cortes 3 pedacitos acá. Sí, no, es un trabajo porque se ofrenda Sí. también el esfuerzo que tú le das. Estaba viendo ahí unas piezas de obsidiana impresionantes, ¿no? Así es, y también tiene que ver con algo que ya se mencionó, es un trabajo como de larga duración. Entonces, el esfuerzo que se hizo en 1915, de pronto para 1978 ayudó,
Y de pronto lo que hicieron ellos como primeros arqueólogos que entraron, nos ayudó a nosotros en los 2000 como nueva generación para entender otro proceso, y ahora en 2025 estamos como cediendo la estafeta. Esa urna que ves ahí enfrente la estudió Jimena Chávez muchos años después, casi 20 años después, gracias a las buenas labores de restauración. Ella hizo un estudio químico y se encontró que había restos humanos, pero también de perrito, por ejemplo, cremados. Y es una urna que se encontró en la capilla principal de Templo Mayor. Entonces, esos estudios que a lo mejor en 1978 ni soñaban que podían existir, pues ahora ya los hay. Y ahora estas nuevas técnicas que ya mencionó Lulú, que también se aplican en arqueología, nos están dando unos resultados que no hubiéramos pensado jamás. ¿Qué recomendarías? ¿Qué otras piezas recomendarías a la gente que quiere venir a visitar? Bueno, además de estas dos espectaculares, que vinieran mucho. Porque a ver. El museo no es como fue en 1987. Aquí el equipo de investigación... ¿Ha cambiado? O sea, ¿lo cambió? Muchísimo. Ah, mira. Muchísimo, y no, porque seguimos con una dirección clara. Sí. Pero obviamente estos nuevos hallazgos que menciona Patti y el profesor, y hallazgos, diré, los arqueológicos en ese momento, pero los hallazgos que se hacen en los laboratorios, en los lugares de estudio, en la interpretación, se tienen que incorporar a nuestras salas permanentes, que realmente no son permanentes, porque han tenido estos cambios, no son tan rápidos, pero como lo decía el profesor y Patti, es nuestra responsabilidad que ese conocimiento, difundirlo, es el patrimonio de México, del mundo, no solo de Pero México. ¿cómo se toma la decisión, Eduardo, de, a ver, baja esta, quita esta pieza porque hay que poner esta otra? Bueno. No ha de ser nada fácil, que es un comité o... No, fíjate una cosa. O es aquí la jefa. No, fíjate una cosa. El avance, como lo han comentado, el avance de la investigación, de la restauración, etcétera, va dando nuevos datos. Entonces, esos datos hay que incorporarlos a la sala. Por ejemplo, la sala 6 es una sala dedicada a la biología, a los animales que han aparecido. Una variedad, por eso hay biólogas aquí también. Una variedad enorme de, ya comenté algo de eso. Bueno, pero para ese momento, pues se necesitó que Adrián Velázquez, que es nuestro gran especialista en conchas, en caracoles, junto con nuestras biólogas, organizaran y renovaran la sala, porque la habíamos puesto así con años atrás, en que apenas contábamos con los primeros hallazgos de ese tipo, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, pero sí se han ido enriqueciendo parcial o totalmente salas. Entonces, pues sí es muy importante poner al día para que la gente tenga lo más reciente de la investigación. ¿Pero qué recomendaría? A ver, tus piezas, quiero tus piezas favoritas. Las favoritas. Además de estas dos damas. Voy a decir algo que no han comentado ellas, pero esta niña Gallardo trabajó un collar de conchas, de piezas, de concha naca, no sé qué, enorme, que apareció en una ofrenda a Tlaloc. Pero también, si mal no recuerdo, tú te encargaste de las telas. Cuéntanos un poco. Bueno, ahora estoy yo como tú. Oye, dos también. No, pero ¿están aquí exhibidas? Sí. Como comentábamos, aquí hemos tenido la suerte de ver ese avance, y ese avance en las técnicas ha hecho que se estudien prendas rituales. Las prendas rituales aparecen en la época prehispánica en códices, en esculturas, en cerámica, pero por su fragilidad, sus materias primas, no es muy frecuente que se recuperen en contextos. ¿De qué material son? Estamos hablando de algodón, de papel. Algodón, o sea, había algodón en papel. Claro, y aparte está documentado, toda la gente usaba telas porque usaban ropa, el desarrollo textil en esa época era enorme, pero no resisten tanto como la piedra u otros materiales. Sí. Pero justamente, quizás el profesor esté aludiendo a la ofrenda 102, que se encontró hace 26 años. 26 años. ¿A esa te referías? Sí. Con la mayor cantidad de piezas de prendas rituales, prendas de vestir asociadas a Tlaloc. O sea, de sacerdotes. Sí, todo está relacionado con un contexto ritual de Tlaloc, y se trata de prendas de papel, de algodón, de agave, con plumas, con color, con policromía. Y se conservaron
durante todo el tiempo del enterramiento, durante el descubrimiento y en estos 26 años. Sí. Eso pues ha implicado un trabajo enorme para financiar su monitoreo, conservación y su exhibición, que también están en la sala 6. Okay. Y también se refería el profesor a estos agrupamientos de concha que salen en algunas ofrendas y que eran los ornamentos de prendas rituales también asociadas a Tlaloc, que se llaman Nepnepañuqui, y eso también está difícil de decir. Sí. Y que se encontraron en Templo Mayor. ¿Pero que son como joyería, digamos? No, son prendas de vestir. ¿Prendas de vestir de conchas? De textil, bordados con elementos de concha. Pero lo relevante aquí es que... ¿Conchas del lago de...? No, conchas que vienen de la provincia panémica, del norte, de donde sería Baja California Sur, ahora. No me digas, desde allá ¡wow! Pero imagínense que Templo Mayor, a través del tiempo, se posiciona ahorita como el sitio que tiene la mayor cantidad y variedad de prendas rituales arqueológicas. Tenemos estas bordadas con concha y estos materiales. Sí, interesante. ¿Tú qué dirías, Pati? A ver, tus otras Mis piezas, por supuesto, el Guerrero Águila es una pieza de altísimo valor artístico. Sí. De hecho, es una pieza muy difícil porque es pesada, es muy frágil, está hecha en cerámica y está partida en 3. O sea, está pensada desde su inicio, desde su fabricación, para irse como montando. Entonces, los restauradores le tuvieron que hacer un esqueleto interno que es, de verdad, un ritual. Un ritual montarlo. ¿Esa en qué sala está? Este está en sala 4, aquí arriba de nosotros. En sala 4. ¿Cuántas salas son? Son 8. Y eso también es importante porque el museo tiene un guión. Un museo serio tiene un guión de comunicación que es el que nos va diciendo, marcando la pauta de qué exhibir y qué no. Entonces, este es un museo de sitio, es decir, un museo que habla de lo que se encontró aquí. De pronto sí podemos tener exhibiciones temporales, recibir a los vecinos mayas, pero de lo que queremos hablar es de esto y en particular de las creencias religiosas y del poder político, que es de lo que habla esta zona arqueológica. ¿Va a hacer falta otro museo de sitio? ¿O agrandar este museo de sitio? Bueno, ¿qué dirías? Creo que tal como está, responde a una inquietud que yo tenía y que le manifesté a don Pedro Ramírez Vázquez. Sí, que fue el que lo construyó. Cuando él iba a hacer el diseño y todo, yo le dije, mire, yo quiero que esté viendo al poniente como lo está el Templo Mayor. Sí. Quiero que se divida en 2 alas, con 4 salas de cada lado, tal como estaba el Templo Mayor, con Tlaloc y Huitzilopochtli, y 4 niveles en la arquitectura del Templo Mayor. Don Pedro, que era genial para estas cosas, lo captó de inmediato y entonces se le dio ese contenido. Ahora bien, respondiendo a tu pregunta, yo pienso que agrandarlo ya no es posible por las calles. La altura está prohibido que rebase cierta altura, en fin. Entonces, pero quizás sí, por ejemplo, a través de exposiciones temporales, ir mostrando los objetos, ¿no? Y enriquecer las salas, como ya lo dijimos. Claro. Oigan, pues se nos acaba el tiempo. Un último comentario cada uno de 30 segundos para despedirse. Pati, ¿qué pues dirías? los invitamos a todos a que vengan. Es un trabajo colaborativo, es una responsabilidad de arqueólogos, restauradores, la gente de administrativos, la seguridad, la limpieza, pero sin ustedes no sería nada de esto, tendría razón de ser. Entonces los invitamos a que vengan. No, y está súper bien, tengo que decirlo, ¿no? Porque luego entras a museos y se ve que ya no les metieron ni un peso y están, ¿no? Sí. Ya están en franca decadencia. No es el caso. Aquí se ve un museo vivo. Exacto, ¿no? exacto. Así es. Eduardo, un último comentario. Bueno, solamente lo que ya se dijo, invitar a que vengan a visitar y que dentro de 2 años nos acompañen con el medio siglo del proyecto Templo Mayor. Así es. No, bueno, medio siglo, Dios mío, qué barbaridad. Sí, qué bueno. María de Lourdes, un último comentario. Pues que les agradecemos a todos su interés, porque justamente es el interés de la gente lo que hace que nuestros trabajos continúen. Entonces regresen, nunca va a ser igual y pues bienvenidos al Templo Mayor. Pues sí, pues muchas gracias, la verdad. Yo creo que uno de los orgullos de este país, de México, es su historia y pues cómo se cuenta esa historia, y creo que ustedes hacen una gran labor en que los mexicanos se sientan orgullosos
de ver las raíces de su país, en este caso de los mexicas. Es impresionante, no se lo pierda de verdad. Si puede usted, dese una vuelta, véngase con tiempo. Ya luego se puede ir a echar aquí unos tequilas, hay varios restaurantes aquí en el centro histórico. Muchas gracias, Pati, muchas gracias, María Lourdes. Y al profesor Matos Moctezuma, como siempre, de verdad, gracias, Eduardo, por participar en este programa. Gracias. Muchas gracias, Leo. Gracias. Y gracias a usted por habernos acompañado. Muy buenas noches.